Me humilló y me echó de casa por la presión de su madre. Horas después, descubrió la horrible verdad que su familia ocultaba y volvió suplicando. Ahora, la justicia está en mis manos y no tendré piedad. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empiemas con la historia. Mi trabajo consiste en entender el dolor. No el dolor poético, no el existencial, sino el dolor físico, tangible. El que grita desde un ligamento desgarrado o susurra desde una articulación inflamada. Soy fisioterapeuta, especializado en rehabilitación deportiva. Paso mis días trazando mapas de cuerpos rotos, buscando el punto exacto donde la estructura cedió, donde la tensión superó la resistencia. Mi vocación es reparar, reconstruir, devolver la función donde antes solo había caos. Y supongo que, por una especie de deformación profesional, intenté aplicar los mismos principios a mi vida personal. Fue un error catastrófico. La historia, nuestra historia, no empieza con la fractura, sino con la calma que la precede. La calma se llamaba Valeria. Llevábamos 3 años juntos, 3 años construyendo un pequeño universo en un apartamento de 80 metros cuadrados que olía a su perfume de vainilla y a mi aceite de linaza para la madera. Ella era gerente de marketing en una de esas marcas de cosméticos de lujo donde todo es imagen, donde se vende un ideal de perfección en frascos de cristal. Su mundo era etéreo, brillante, lleno de campañas, plazos y una presión constante por ser impecable. El mío era concreto, olía a sudor y a ungüento, lleno de cuerpos doloridos y pequeñas victorias silenciosas. Éramos un equilibrio extraño, pero funcionaba. O eso creía yo. Recuerdo una tarde de martes. Valeria llegó del trabajo con esa tensión tan suya anclada en los hombros, como si llevara el peso de todas las vallas publicitarias de la ciudad. Sin decir nada, llené la bañera, eché un puñado de sales de Epsom y la guié hasta allí. Mientras el agua caliente hacía su magia, yo le masajeaba el cuello, sintiendo como los nudos de estrés se rendían bajo mis dedos. Ella suspiró, un sonido de pura rendición. No sé qué haría sin tus manos, Iker, murmuró con los ojos cerrados. Y yo sonreí. Porque eso era lo que yo hacía. Reparaba. El problema es que hay estructuras que están dañadas desde los cimientos. Y esos cimientos eran su familia. O, para ser más preciso, su madre, Beatriz. Beatriz era una obra maestra de la hostilidad pasivo-agresiva. Una mujer elegante, siempre impecable, cuya sonrisa era más afilada que un bisturí. Su marido, Damián, era su contrapunto, un hombre silencioso, de mirada cansada, que parecía haberse encogido con los años para ocupar menos espacio, para no estorbar. El evento que se cernía sobre nosotros como una nube de tormenta era su 30º aniversario de bodas. Beatriz había decidido celebrarlo con una gran fiesta en su casa, una de esas casas con un jardín tan perfecto que parecía de plástico. La presión era inmensa. El presagio más claro llegó durante un almuerzo de domingo, un par de semanas antes de la fiesta. Estábamos los 4 en la mesa del comedor, una mesa que, irónicamente, yo había restaurado como un regalo para ellos. Beatriz, por supuesto, dominaba la conversación. El tema del día era la hija de su mejor amiga, que acababa de comprometerse. Con un arquitecto de Madrid, sabéis, anunció, colocando estratégicamente su tenedor. Un hombre brillante. Le ha regalado un viaje a Japón, solo para ver los cerezos en flor. En primera clase, por supuesto. Eso, Valeria, es un hombre que sabe cuidar a una mujer, que entiende su valor. Sentí la punzada, sutil pero profunda. Valeria se tensó a mi lado. Yo me mantuve en silencio, aplicando mi estúpido protocolo de siempre, observar, analizar, no reaccionar. En mi mente, diagnosticaba la situación. Contracción social por envidia. Inflamación aguda del ego. Atrofia crónica de la empatía. Tratamiento, paciencia. Demostrar mi valor con acciones, no con palabras.
Entonces, Beatriz giró su cabeza hacia mí. Su sonrisa era puro veneno recubierto de miel. Tu trabajo es tan noble, Iker, dijo, y la palabra noble sonó como si fuera sinónimo de insignificante. Ayudar a la gente, devolverles el movimiento, debe ser muy gratificante. Muy espiritual. Hizo una pausa dramática. Aunque, claro, no te permita ciertos lujos, ¿verdad? Damián carraspeó, mirando su plato como si contuviera los secretos del universo. Valeria apretó mi mano por debajo de la mesa, una señal de disculpa silenciosa. Yo forcé una sonrisa. Me da para pagar las facturas, Beatriz. Y lo más importante, me da paz. Error de diagnóstico, pensé para mis adentros. No se puede razonar con una patología. Solo se puede cortar. Pero yo, el gran sanador, el especialista en reparar lo irreparable, seguía creyendo que el amor y la paciencia podían rehabilitar cualquier cosa. No sabía que la fractura ya estaba ahí, una fisura invisible en el hueso, esperando la presión justa para estallar y desgarrarlo todo. La fiesta de aniversario iba a hacer esa presión. Y yo, ingenuamente, seguía pensando en qué corbata ponerme para la ejecución. La semana previa a la fiesta fue una lenta tortura, una escalada de tensión perfectamente orquestada por Beatriz. Su estrategia no era un ataque frontal, sino una guerra de guerrillas emocional, y Valeria era el territorio en disputa. Cada llamada telefónica, cada mensaje, era una pequeña incursión en nuestra paz. El martes, escuché a Valeria hablando con ella por teléfono en la otra habitación. Su voz era un hilo tenso. No, mamá. No, no creo que a Iker le importe. Sí, ya sé que tus amigas vendrán con sus maridos. No, su clínica no es. No, no es una tiendecita, es una clínica profesional. Colgó con un suspiro que pareció vaciarla por dentro. Cuando le pregunté qué pasaba, me dedicó una sonrisa frágil. Nada, mi amor. Mamá y sus cosas. Ya sabes cómo es. Pero yo vi la primera grieta. El jueves fue peor. Valeria llegó a casa con el rostro desencajado. Se sentó en el sofá y se quedó mirando un punto fijo en la pared. Me senté a su lado, esperando. Tardó varios minutos en hablar. Mi madre me ha dicho algo hoy, empezó, con la voz temblorosa. Me ha dicho que sus amigas le preguntan por ti. Que cómo es posible que yo, con mi puesto, con mi futuro, esté con alguien que... Tragó saliva, incapaz de terminar la frase. ¿Alguien que qué, Valeria? Pregunté, sintiendo un frío glacial extenderse por mi pecho. Alguien que no tiene ambición, soltó al fin. Me dijo una frase. No quiero que termines cuidándolo a él, en lugar de que él te cuide a ti. Un hombre debe ser un pilar, no un proyecto. Cada palabra era un golpe de martillo sobre la fisura. Yo intenté razonar. Valeria, ¿tú crees eso? ¿Crees que soy un proyecto? Después de todo lo que hemos construido. No, claro que no, exclamó, pero sus ojos decían otra cosa. Decían que estaba agotada, que la presión la estaba rompiendo. Esa noche, apenas hablamos. El silencio en el apartamento era denso, pesado, como el aire antes de un terremoto. El sábado, el día de la fiesta, llegó. El aire estaba cargado de una electricidad ominosa. Yo intentaba aferrarme a la normalidad. Me duché, me afeité, me puse la camisa que Valeria me había regalado por mi cumpleaños. Sobre la cama tenía el regalo para sus padres. Lo había terminado la noche anterior. Era un álbum de fotos de cuero, con las tapas grabadas a mano con sus iniciales y la fecha de su boda. Dentro, había recopilado fotos de sus 30 años de matrimonio, desde sus días de novios hasta fotos recientes con nosotros. En la primera página, había escrito una dedicatoria sobre el amor y el tiempo. Me sentía orgulloso de él. Era un pedazo de mí, de mi tiempo, de mi cariño. Era mi forma de decir, quizás no pueda regalar viajes a Japón, pero puedo regalar algo que el dinero no puede comprar. Estaba terminando de anudarme la corbata cuando Valeria entró en la habitación. Estaba ya vestida, con un elegante vestido azul que le quedaba espectacular.
Pero su rostro era una máscara de hielo. No había rastro de la mujer que amaba. Era una extraña. Iker, dijo, y su voz era tan fría que me quemó. Tenemos que hablar. Estamos a punto de irnos, mi vida, dije, intentando sonreír. No puede esperar. No, sentenció. Se quedó de pie, a 2 metros de mí, como si temiera contagiarse de algo. He estado pensando mucho. En nosotros, en mi futuro. Repetía las palabras como si las hubiera memorizado, como si estuviera presentando un informe en su trabajo. Mi carrera está despegando. Mi mundo ahora es otro. Hay expectativas, hay un cierto nivel. Ve al grano, Valeria, la interrumpí, y mi propia voz sonó hueca. Respiró hondo. Y entonces, me lanzó el hachazo final. Mi madre tiene razón, dijo, sin parpadear. Te quiero, de verdad que te quiero. Pero a veces el amor no es suficiente. Estamos en ligas diferentes, Iker. Y tú no encajas en la mía. Esto no puede funcionar. El mundo se detuvo. Sentí un zumbido en los oídos. Era como recibir un golpe brutal que te deja sin aire, sin capacidad de reaccionar. Mi mente analítica, se apagó. Solo había un dolor blanco y cegador. ¿Qué estás diciendo?, logré balbucear. ¿Me estás dejando? ¿Ahora? ¿Antes de la fiesta de tus padres? Es el mejor momento para hacerlo, dijo, y su crueldad me dejó sin aliento. Así no tenemos que fingir. Por favor, vete. No hagas esto más difícil. Mi mirada se desvió hacia el regalo que yacía sobre la cama. Lo señalé con un temblor en la mano. ¿Y esto? Ella ni siquiera lo miró. Su rostro era de piedra. Guárdalo. O tíralo. Ya no importa. Se giró. Mis padres pasarán a buscarme en 20 minutos. Necesito que te hayas ido para entonces. Y se fue. Salió de la habitación y cerró la puerta, dejándome allí, de pie, con mi traje, mi corbata y mi corazón hecho pedazos. Me sentí despojado, humillado, como si me hubieran arrancado la piel a tiras. Cogí mi cartera, mis llaves y mi teléfono. No miré atrás. Al salir del apartamento, el olor a vainilla de su perfume me golpeó como un puñetazo en el estómago. Conduje sin rumbo, con la vista nublada por unas lágrimas que me negaba a derramar. No sabía a dónde ir. Mi cuerpo, por instinto, me llevó al único lugar donde podía ir. Aparqué frente a la casa de Leo, mi mejor amigo desde la infancia. Llamé a la puerta. Cuando abrió y me vio, su expresión despreocupada se transformó en una de seria preocupación. No necesité decir nada. Me miró el traje, la cara, y lo supo. Pasa, dijo, haciéndose a un lado. Entré y me derrumbé en su sofá. Y entonces, le conté todo. Las palabras salían a borbotones, torpes, llenas de dolor y de incredulidad. Leo me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó callado un momento, procesando la brutalidad de la historia. Luego, se levantó, fue a la cocina y volvió con 2 cervezas. Me dio una. La han quebrado, tío, dijo, con una calma que me sorprendió. Esto es como una fractura por estrés en un hueso. Le han metido tanta presión, tanta carga, una y otra vez, que al final ha cedido por el punto más débil. La han manipulado hasta romperla. Hizo una pausa y me miró fijamente. Pero eso no te quita el dolor. Lo que te ha hecho es una cabronada imperdonable. Bebí un largo trago de cerveza. El líquido amargo me aclaró un poco la cabeza. Tenía razón. No era solo el dolor de la pérdida. Era la humillación. La injusticia. La sensación de que todo lo que yo era, todo lo que yo había dado, había sido pesado en una balanza y declarado insuficiente. En ese momento, no sentía nada más que un vacío inmenso. No sabía que, a pocos kilómetros de allí, la verdad estaba a punto de abrirse paso, y que ese vacío pronto se llenaría de algo mucho más peligroso que la tristeza, la ira. Mientras yo estaba ahogándome en el sofá de Leo,
intentando reconstruir los pedazos de mi dignidad, Valeria estaba viviendo su propia epifanía. Todo esto, por supuesto, me lo contó ella después, en una cascada de palabras atropelladas y llenas de culpa. Pero en ese momento, para mí, ella había desaparecido en un agujero negro de traición. Me contó que, después de que yo me fuera, el silencio del apartamento la había golpeado con la fuerza de un objeto físico. El silencio, y los fantasmas. Cada mueble, cada rincón, le hablaba de mí. La estantería que construí para sus libros de marketing, la mesa de centro donde cenábamos pizza viendo películas, la cama donde habíamos dormido juntos la noche anterior. El olor de mi loción de afeitar todavía flotaba en el baño. La euforia de su liberación duró exactamente lo que tardó la puerta en cerrarse detrás de mí. Lo que quedó fue un vacío helado y la imagen de mi rostro devastado. Sus padres llegaron, y ella se subió al coche como un autómata. Su madre, Beatriz, iba radiante, hablando sin parar de los invitados, del catering, del éxito que sería la fiesta. Su padre, Damián, conducía en silencio, como siempre. Pero, por primera vez, Valeria sintió una oleada de náuseas al escuchar la voz cantarina de su madre. Las palabras "estamos en ligas diferentes" resonaban en su cabeza, y por primera vez, no sonaban como una verdad liberadora, sino como un eslogan barato y cruel. El detonante final, el que lo cambió todo, fue el regalo. Al llegar a casa de sus padres, mientras subía a su antigua habitación para retocarse el maquillaje, sus ojos se posaron en una pequeña caja que había dejado allí la semana anterior. Era un regalo que le había comprado a Iker, pero que había olvidado darle. Y al lado, recordó el paquete que yo había dejado sobre la cama. La imagen del álbum de fotos, ignorado, despreciado, la asaltó con una violencia inesperada. El malestar se convirtió en una duda insoportable. Necesitaba saber. Necesitaba una confirmación externa, una prueba de que no se estaba volviendo loca. Con manos temblorosas, marcó el número de su prima Lucía. Lucía era la hija de la famosa amiga de Beatriz, la del yerno arquitecto. Eran cercanas, y Lucía siempre había sido directa, sin filtros. «Hola, prima. ¿Ya vais de camino?», empezó Valeria, intentando que su voz sonara normal. «Hola. Sí, casi estamos. Oye, mamá está insoportable con lo del arquitecto, te aviso», se rió Lucía al otro lado de la línea. Valeria respiró hondo. «Lucía, necesito preguntarte algo y necesito que seas 100% sincera. ¿Es verdad que tu madre y la mía han estado hablando de Iker? ¿Qué piensan que es, poca cosa para mí?». Hubo un silencio al otro lado. Luego, Lucía soltó una carcajada. «¿Qué? ¿Estás de broma? ¿Eso te ha dicho tu madre? ¡Qué víbora!». La risa de Lucía no tenía malicia, solo pura incredulidad. «Valeria, es todo lo contrario. Mi madre siempre me dice, ojalá tú encontraras a alguien tan bueno y tan centrado como Iker, un hombre de verdad, y no tanto tonto con ínfulas. Siempre me dice que tu madre es una exagerada y una clasista. ¿De dónde has sacado esa tontería?». Fue como si una presa se rompiera dentro de Valeria. La mentira, tan cuidadosamente construida por Beatriz, se desmoronó en un instante, revelando la estructura podrida que había debajo. No eran sus amigas. No eran sus colegas. Era ella. Solo ella. Había sido un engaño, una manipulación calculada para romperla. Colgó el teléfono. El aire le faltaba. El vestido azul de repente le apretaba como una soga. El maquillaje se le corría por las lágrimas de rabia y de vergüenza. La imagen de mi rostro, mi dolor, su crueldad, todo la golpeó a la vez. Salió corriendo de la habitación, bajó las escaleras pasando como un huracán al lado de su madre, que le gritaba «¿Pero a dónde vas?». No contestó. Se subió a su coche y condujo como una loca, sabiendo que solo había un lugar donde yo podría estar. Mientras tanto, mi teléfono, que había puesto en silencio, empezó a vibrar sobre la mesa de centro de Leo. Llamada entrante, Valeria. La rechacé. Volvió a llamar. La rechacé de nuevo. Mensajes. Iker, por favor,
coge el teléfono. Tenemos que hablar. He cometido un error terrible. No lo cojas, me advirtió Leo. No caigas en su juego. No pensaba hacerlo, respondí, con la mandíbula apretada. Pero entonces, sonó el timbre. Leo y yo nos miramos. Se levantó, miró por la mirilla y se giró hacia mí, con una expresión de fastidio. Es ella. Dile que no estoy, dije, mi orgullo herido gritando. Demasiado tarde, ha visto tu coche. Valeria empezó a golpear la puerta, ya no llamando, sino aporreando. Iker, por favor, sé que estás ahí. Abre, por favor. Leo suspiró y abrió la puerta. Valeria entró como una tromba. Tenía el rímel corrido, el pelo revuelto y una expresión de pánico absoluto. Me miró, y su rostro se descompuso. Se acercó y yo, por instinto, retrocedí. No te acerques, dije, y mi voz sonó como la de un extraño. Iker, tienes que escucharme, suplicó, con la voz rota. Y entonces, me lo contó todo. La soledad en el apartamento, el recuerdo del regalo, la llamada a su prima, la mentira cruel de su madre. Las palabras se atropellaban, mezcladas con sollozos de arrepentimiento. Pero mientras hablaba, algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí, un ancla pesada en el fondo de mi estómago. Pero por encima de él, empezó a crecer una claridad fría, cortante. La vi allí, rota y desesperada, y por primera vez, la vi claramente, no solo como mi verdugo, sino también como una víctima. Una marioneta cuyos hilos acababan de ser cortados. Y eso no es todo, dijo, secándose las lágrimas con rabia. Lucía me ha contado algo más. Mi madre, esta noche, en la fiesta, planeaba presentarme a alguien. Me contó lo del hijo del banquero de inversión, el partido perfecto. La fiesta no era una celebración. Era una emboscada. Una feria de ganado donde ella era el premio principal. Terminó de hablar y se quedó mirándome, esperando mi reacción. Esperando, quizás, que la abrazara, que le dijera que todo estaba bien. Que yo, el sanador, el reparador, arreglara también esto. Pero el Iker que la miraba ya no era ese hombre. El golpe me había roto, sí, pero como en una fractura bien curada, el hueso se había soldado más fuerte. Me levanté del sofá. Llorar no va a arreglar esto, Valeria, dije, y mi voz era tranquila, pero dura como el acero. Has sido su cómplice. Quizás una cómplice inconsciente, pero cómplice al fin y al cabo. Has permitido que su veneno entrara en nuestra casa y lo destruyera todo. Ella asintió, incapaz de hablar. Así que ahora, continué, acercándome a ella, tienes que decidir de qué lado estás. Porque yo voy a ir a esa fiesta. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Para qué? La miré fijamente, y en mi mirada ya no había amor, ni dolor. Solo una determinación de hielo. No voy a ir a recuperar nada, Valeria, dije. Mucho menos a ti. Voy a que me devuelvan el respeto. Voy a recoger lo que es mío. Y tú vas a venir conmigo. Y vas a mirar a tu madre a los ojos y le vas a decir la verdad. O puedes quedarte aquí. Pero si me voy solo por esa puerta, es para siempre. Valeria se quedó en silencio por un momento, procesando el ultimátum. Luego, vi cómo la desesperación en sus ojos se transformaba en la misma determinación fría que sentía yo. Se secó las lágrimas, se irguió y asintió. De acuerdo, dijo, con una nueva firmeza en su voz. Vamos. Y salimos de casa de Leo, ya no como una pareja rota, sino como dos soldados marchando hacia el campo de batalla. La guerra no había terminado. La cirugía más dolorosa estaba a punto de empezar. La casa de los padres de Valeria era un hervidero de sonrisas falsas y conversaciones triviales. La música clásica flotaba en el aire, mezclándose con el tintineo de las copas de champán. El jardín estaba iluminado con guirnaldas de luces, creando una atmósfera mágica que contrastaba violentamente con la tormenta que se avecinaba. Entramos juntos. Nuestra llegada provocó un silencio que se extendió como una onda expansiva. Todas las cabezas se giraron.
Vi a Beatriz en el centro del jardín, sosteniendo una copa, riendo con un grupo de gente. Su sonrisa se congeló al vernos. Su rostro pasó de la euforia a la incredulidad, y luego a una furia helada, todo en cuestión de segundos. Vino hacia nosotros, moviéndose con la gracia de un depredador. Su marido, Damián, la seguía a 2 pasos, con una expresión de pánico contenido. ¿Qué significa esto? Siseó Beatriz cuando llegó a nuestra altura, su voz era un susurro venenoso para que solo nosotros la oyéramos. Valeria, te dije explícitamente que él no era bienvenido. Y tú, Iker, qué poca vergüenza tienes al presentarte aquí. Antes de que yo pudiera responder, Valeria dio un paso al frente. Se había quitado el rímel corrido en el coche, y ahora su rostro, aunque pálido, mostraba una resolución de hierro. He venido a celebrar el aniversario de mis padres, mamá, dijo Valeria, y su voz, aunque no era alta, era tan clara y cortante que varias personas a nuestro alrededor se callaron para escuchar. Y he traído a mi novio. El hombre al que amo. Beatriz soltó una risita despectiva. No seas ridícula. Vuestra farsa ha terminado. La única farsa que ha terminado es la tuya, replicó Valeria, y su voz subió un decibelio. Por ejemplo, la farsa de que tus amigas o mis colegas piensan mal de Iker. He hablado con Lucía, mamá. Sé que todo era mentira. El rostro de Beatriz perdió todo su color. Miró a su alrededor, viendo que ya era el centro de un círculo de espectadores curiosos. Intentó contraatacar. ¿Estás loca? ¿Vienes a mi casa, a mi aniversario, a montar un escándalo por una tontería? Una tontería, continuó Valeria, implacable. ¿Te parece una tontería manipular a tu propia hija para que rompa con el hombre que quiere? O quizás esta fiesta no es una celebración, sino una excusa para presentarme a ese chico, el hijo de los Velasco, como si fuera un trozo de carne en el mercado. La mención del apellido Velasco fue el golpe de gracia. Vi a un hombre y una mujer, elegantemente vestidos, que estaban cerca, ponerse pálidos y empezar a retroceder discretamente. La trampa había quedado expuesta. Beatriz, acorralada, jugó su última carta, el victimismo. Eres una hija horrible. ¿Cómo te atreves a humillarme así? Después de todo lo que he hecho por ti. Y entonces, ocurrió el milagro. Damián, el hombre invisible, el hombre silencioso, dio un paso al frente, interponiéndose físicamente entre su mujer y su hija. Levantó una mano. Beatriz, basta ya, dijo. Su voz no era fuerte, pero resonó con una autoridad que nadie le había oído en 30 años. El silencio en el jardín fue total. Basta. Se giró hacia el pequeño grupo de curiosos y luego miró a su esposa. Ella tiene razón. Todo es verdad. Llevo semanas escuchándote por teléfono. Tus planes, tus comparaciones, tus mentiras. Has convertido nuestros 30 años de matrimonio en un escaparate para tus inseguridades. Has estado a punto de destrozar la única cosa buena y pura que ha salido de esta casa, la felicidad de nuestra hija. Miró a Valeria, y luego a mí. Y no voy a ser cómplice de esto ni un segundo más. Se acabó. El impacto de sus palabras fue nuclear. Beatriz se quedó boquiabierta, sin palabras por primera vez en su vida. La humillación era absoluta, pública e innegable. La reina había sido destronada en su propia corte por su súbdito más leal. Cogí la mano de Valeria. Estaba temblando, pero se mantuvo firme. Feliz aniversario, dije en voz baja a Damián, con un respeto que nunca antes había sentido por él. Él asintió, con una tristeza infinita en los ojos. Nos dimos la vuelta y nos marchamos de allí, dejando atrás el campo de batalla, el murmullo de los invitados y la figura rota de una mujer que lo había sacrificado todo por las apariencias, solo para perderlo todo al final. Una semana después. Estamos en mi apartamento. El de verdad, no el que compartíamos. Valeria está sentada en el sofá de enfrente. Hay un espacio entre nosotros, un espacio lleno de palabras no dichas y de una confianza que hay que reconstruir desde los cimientos. Me ha contado que está yendo a terapia. Que ha puesto límites con su madre, quien se niega a hablarle.
que su padre la llama todos los días y que están empezando a conocerse de verdad por primera vez. Nuestra relación es como uno de mis pacientes después de una cirugía mayor. La operación fue un éxito, se extrajo el tumor. Pero ahora viene la rehabilitación, larga, dolorosa y sin garantías. Hay cicatrices que nunca desaparecen del todo. Una fractura mal curada, le digo, mirándola a los ojos, deja una debilidad estructural para siempre. Lo nuestro se rompió. Y si queremos que vuelva a funcionar, tenemos que rehabilitarlo bien. Con tiempo. Con honestidad. Ella asiente, y veo en sus ojos que lo entiende. No hay un final de cuento de hadas. No hay un y vivieron felices para siempre. Hay algo mucho más real, una segunda oportunidad, frágil y preciosa. Esa noche aprendí la lección más importante de mi profesión, una que no venía en los libros. No puedes sanar a alguien que no quiere ser sanado. Y lo más crucial, aprendí a diagnosticar mi propio dolor. A poner mi propia recuperación, mi propia integridad, por encima de todo. Mi valor nunca estuvo en debate. El problema es que yo era el único que no lo sabía. Aquella noche, en aquella fiesta, no ascendí a ninguna liga. Simplemente, reclamé la que siempre fue mía.